Bueno, quisiera empezar primero contando un poco y que me vayan diciendo qué es lo que oían ustedes cuando eran pequeñas sobre la sexualidad, cuando eran adolescentes quizás o niñas, niños, como pensando justamente en qué es lo que nos decían, porque así es como empieza como nuestra visión, nuestro concepto sobre el tema de la sexualidad, ya sea porque las personas que nos cuidan, nuestros cuidadores, las personas principales de afectos, mamá, papá, nos van diciendo qué pensar sobre ello o qué ocultar sobre ello o si se habla o no. Nos van diciendo las formas en las que nos tenemos que referir a nuestro cuerpo o ellos mismos se refieren a su cuerpo de una forma que nosotros vamos aprendiendo por el ejemplo. Piensen mucho en sus hijos. Nos dice María José Romo, antes nos hablaba mucho de sexualidad, exactamente. Creo que cada vez con las generaciones que vienen, que venimos, se tiene más abierto el tema, pero las anteriores a nosotras, cada vez estamos pensando como o nuestros ancestros, como en cada generación anterior, nos vamos dando cuenta de que el tema de la sexualidad era mucho peor, digamos, en temas de tabú o en temas de mitos, en temas de desconocimiento, desinformación y asimismo en abusos o por ejemplo pedofilia o temas de incesto, o sea, se sucedían muchísimo en las generaciones anteriores justamente porque la información era escasa y también porque la forma de tratar a la niñez era muchísimo, muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces la ignorancia hacía como su primera llegada en el tema de sexualidad. Lo más importante era como más bien taparla, cuidarla, no reconocerla, en un desespero quizás por mantener algunas otras cosas, como por ejemplo la moral o la religión, esa necesidad de cuidar la virginidad, por ejemplo, para que las niñas, las jóvenes no tengan relaciones sexuales muy pronto, no se embaracen muy pronto. Entonces eso hacía que se cierre mucho. Bueno, vemos que nos van diciendo y gracias por sus mensajes. A mí me encanta que me escriban cosas, me hacen no sentir solita, me encanta que prendan la cámara porque sé que hay gente ahí atrás. Así que cada vez que quieran comentar algo, escríbanmelo, por favor. Entonces, se nos daban información equivocada, así es, debe Pinar Gote, justamente ese es el punto. Carmen dice, por el lado de la familia paterna había mucha apertura, porque mi tía se especializó en sexualidad, qué excelente, nos dice Carmen, pero por el lado de la familia materna era un tema del que no se hablaba para nada, claro. Más bien como que bien raro que alguien se especialice en sexualidad en alguna de las generaciones anteriores, ¿no? María José dice, muchos pensaban que era lo peor, había hablar del tema. Yo veo hoy en día se debe ser algo muy importante hablar con nuestros hijos. Bueno, exactamente, ¿no? Como que era un tema muy cerrado y que generaba mucha vergüenza, y no solo vergüenza, sino también juzgamiento. Entonces, cuando se quería hablar de sexualidad, si alguien quería decir alguna palabra, como o generaba risas, o generaba rechazos, o generaba la sensación de esta persona está haciendo algo que no debe, está hablando de algo que no se debe. Peor si era mujer. Entonces, imagínense mi trabajo hace unos 30 años, o hace unos 50 años, o hace unos 100 años. Era, por eso había tanta forma de entrar el trabajo en general que tenía que ver con la sexualidad y más aún si era de mujeres. Incluso en un tiempo se quemaban a las brujas, que eran estas mujeres que hablaban mucho de cuidados, o sea, nos hubieran quemado a todas aquí, porque eran las que trabajaban la naturaleza, las cosas de la naturaleza para hacer pócimas, ahora le llamamos medicina natural, para cuidar de otra manera que no fuera la del médico. Y entonces, claro, ya nos hubieran a todas en un aquelarre, nos hubieran metido en la hoguera. Dice, hasta para los niños sepan que no tienen que dejarse tocar por cualquier persona. Exacto, de eso vamos a hablar, María José. Fernanda dice, yo recuerdo que era tabú e incómodo hablar de sexualidad. Perdón que estoy así cerrando los ojos, si me están viendo en vista de galería, tal vez están viendo virola, pero es que me olvidé mis lentes y estoy medio ciega, pero aquí les voy leyendo. Jaca Ordiales se nos ríe, yo me imagino que por el tema de que todas somos brujas que nos van a quemar. Pero bueno, sí, este tipo de cosas parecen chiste, pero es verdad. Muchísimo se ha hecho en torno a la religión y en torno a la moral para hablar de la sexualidad de una manera muy acusatoria. Entonces eso hace que nosotros tengamos muchísimos más peligros y les voy a decir por qué. Cuando no hay información sobre sexualidad, los peligros son vastos, o sea, hay muchísimas formas de que nosotros podamos caer en diferentes cosas que nos genera la ingenuidad y también la ignorancia.
Cuando nosotros no hablamos de las partes del cuerpo con el nombre al que se refieren, con el nombre preciso al que es, si no llamamos a la vulva, vulva, sino que le llamamos pajarita, mariposa, si me quieren decir otros nombres, yo siempre me pregunto esto. Si ustedes vayan a cualquier taller mío y mi primera pregunta es, ¿cómo llamaban sus papitos a sus partes privadas? Y la gente sale con unas cosas increíblemente graciosas. Así que cuéntenme cómo les decían para ustedes. Dice Yeka, cuando yo era pequeña vi muchas cosas y no podíamos ni contar porque nosotros éramos los mentirosos y así abusaron de muchos niños. Correcto. Es el caso no solamente de esa familia, es el caso de muchas familias. Y si pasaba y quizás no nos decían que eran mentirosos, quizás solamente callaban. O sea, decirle a la mamá o decirle al papá, mira, esto es lo que me está pasando, un tío, un primo, un alguien, el papá, el hermano, está tocándome, está haciendo eso. Eso generaba muchísima más vergüenza que el hecho que estaba viendo la persona abusada. ¿Y por qué esos abusos empiezan? Justamente porque, como les digo, la ignorancia genera mucha posibilidad de riesgo. Cuando nosotros tenemos el nombre preciso, utilizar el nombre preciso de los genitales, vulva, pene, ano, pechos, podemos nosotros exactamente saber qué le está pasando al niño, a la niña, en qué parte le están tocando. O ese niño o niña va a expresarse con una persona de confianza que a veces no es la madre o el padre, con las palabras precisas. Se va a poder hacer esta alarma de lo que está viviendo este niño para poder actuar. Si es que el niño o la niña tiene un nombre muy distinto, muy diverso al nombre del órgano genital que es, va a ser mucho más difícil descubrir que está viviendo un abuso. Entonces, lo primero para la salud sexual femenina en general y para la salud sexual de los niños y niñas es que enseñemos y que nosotras reaprendamos la información que nos dieron. En mi familia, el pene era pollito o pipí y la vagina, la vulva, era bombón. ¿Quién sabe por qué? Porque hasta ahora, mi mamá hasta ahora le llama de esa manera, aunque yo quiera reeducarla, es difícil y a veces lo hace y me dice algo que a mí me parece bien fuerte. Me dice, es que vulva suena tan feo. Y yo digo, ¿por qué se te ocurre que una palabra suena tan feo? Es como decir mano, mano suena tan feo, nariz suena tan fuerte, como que es una palabra muy fuerte. Oreja, ¿dónde sacamos esa palabra? Es el nombre de una parte del cuerpo. Que esa parte del cuerpo se utilice para cosas privadas hace que se oiga fuerte, se oiga feo, pero tenemos que reeducarnos. Así como yo trabajo con mi mamá, yo las invito a todas ustedes a ser la voz, a ser estas personas, estas embajadoras de una sexualidad saludable. Ustedes transmítanlo a sus hijos, ustedes den el ejemplo, aunque les parezca difícil, y yo sé que es difícil. Viendo a mi mamá veo lo difícil que es. Para mí, sinceramente, no fue tan difícil cambiar de bombón a vulva, más bien cambiar de bombón a vagina, pero sí me costó cambiar de vagina a vulva. La palabra precisa para hablar de nuestros órganos genitales visibles es vulva, y la palabra precisa para los órganos de los hombres es pene. De ahí nosotros tenemos otros órganos. El órgano por donde salen la menstruación, o sea, la parte del órgano por donde sale la menstruación, por donde salen fluidos vaginales, por donde salen los bebés, por donde entra los dedos, o donde entra el pene, o donde entran juguetes, esa se llama vagina. Es el conducto, es el canal. Entonces ya desde ahí es muy importante hacer esta diferenciación, que las niñas sepan esta diferenciación. La vagina es lo que yo puedo ver bajo la mirada y estoy desnuda y veo los labios externos y los internos, esa es mi vagina, toda la parte expuesta, digamos. En la vagina también hay otra parte muy importante de la que menos se habla aún, perdón, en la vulva. Se habla de la vulva, se habla de la vagina, incluso se habla del ano, pero muy poco se habla del clítoris. Y el clítoris es uno de los órganos sexuales más importantes por autonomacia. Y es porque el órgano que está dedicado única y exclusivamente a generar placer. Sin este órgano nosotros tuviéramos relaciones sexuales como que cualquier cosa pasara, no tuviéramos una sensación agradable al tenerlas. Pero está ahí, la naturaleza es tan sabia, el órgano está ahí y tiene que estar ahí justamente para que la conservación de la especie sea un acto placentero. Entonces, importantísimo que podamos decirle cómo se llaman cada cosa. Los hombres, las personas que nacieron con pene tienen pene y testículos. Nosotras que nacimos con clítoris tenemos vagina, vagina como el conducto, vulva como es el órgano que vemos. Entonces, si queremos que una niña
se lave sus partes genitales, lo que tendríamos que decir es lávate la vulva. Amor, lávate la vulva, mueve los labios de un lado al otro. Hay varias partes de los labios que tenemos, que son los externos, que son las partes que más están afuera, y de ahí tenemos los internos, que son como esta telita más suavecita. Y después, dentro de los internos, tenemos el conducto vaginal. La parte del clítoris, que está justo después del hueso púbico, que a la que le llaman también monte de Venus. Nos dice Yeka también, sí es verdad, por eso a mis hijos les digo todo como con nombres claramente, exactamente. Y esa es la primera, digo, y hoy más clave parte de la salud sexual. Es lo que nos va a llevar a luego comunicarnos muy bien para poder generar no solamente una comunicación abierta, sino de confianza, que se base en la confianza, que nosotros podamos dar esa confianza a nuestros hijos, hijas, a que puedan tener esta forma de hablarnos de su cuerpo sin sentir vergüenza, sin sentir que necesitan ocultar algo. Al nosotros ocultar algo sobre la información, información obviamente que ellos puedan entender, que esté bajada hacia su criterio, que es corto y pequeño, ¿no? Que es un criterio que todavía no está formado. Al nosotros hacer eso, los niños van a utilizar la información que les damos con tanta naturalidad como nosotros la utilizamos. Si a nosotros nos da miedo hablar de sexualidad, si a nosotros nos genera desespero, vergüenza, ansiedad, nos da una sensación de, ay, no, no lo quiero hacer, lo evitamos, los niños van a tener lo mismo. Y si es que sucediera algo que les incomodara en su cuerpo, quizás van a sentir todas estas emociones que acabo de comentar y quizás no lo van a decir. Como nos cuenta Yeka que cuando eran pequeños terminaban siendo los acusados y no los que sentían que les estaban protegiendo. Para proteger la sexualidad es muy importante justamente eso, tener claro las partes, tener claro los órganos y también tener claro qué va a pasar con esos órganos con el tiempo. Y así vamos avanzando un poco. De niños hay una actividad muy bonita que sucede más o menos cuando los niños empiezan más o menos a dejar el pañal y la gente lo llama masturbación infantil, que a mí me parece un poco bastante fuerte llamarlo de esta manera. La masturbación en realidad viene de una palabra que se divide en dos, que significa ensuciar la mano. Esta es la forma en la que a veces, perdón, en la que a veces se nombra la autoexploración. Los niños no tienen un concepto sobre el erotismo, sobre lo que la sexualidad se junta con el erotismo en temas de sensación placentera, de lo que va a erotizar el cuerpo. No, los niños cuando son chiquitos lo que están haciendo es un acto exploratorio, que en primera instancia se llama pulsión oral. Todo un niño, todas las que ustedes que son mamás, piensen, cuando los bebés son bebés, empiezan a coger cosas, logran coger algo, ¿qué es lo primero que hace? Alguien que me diga, alce la mano. Alguien que me diga, ¿qué hace? A la boca, exactamente. Lo primero que hacen es a la boca. Esa es la pulsión oral. Todo lo que conozco en el mundo lo conozco por la boca. ¿Por qué? Si alguien se imagina por qué, igual díganme. Por la lactancia. Yo empecé la vida, medio me taparon, medio me acogió la mamá y lo primero que hago es coger una teta, o sea, sentir un pezón. Entonces yo siento que todo el mundo se puede descubrir por medio del gusto. Entonces, todo lo que encuentro, yo me acuerdo mi hijo era un cochinísimo porque se encontraba animalitos en el piso allá, y luego le encontraba con el bicho en la boca, porque todo lo quieren ver, lo quieren sentir, lo quieren probar con la boca. Esto va variando con el tiempo, con los años empieza a cambiar y se convierte en otro tipo de pulsión, que se vuelve la pulsión anal. Esta es la pulsión que nos genera como una sensación un poco más difícil. La pulsión anal es cuando los niños empiezan a controlar los esfínteres. Y las que son mamás, cuéntenme más o menos sus hijos cuando empezaron a controlar los esfínteres. Esta parte de controlar los esfínteres es una parte súper importante para la sexualidad. Y en general se empieza más o menos cuando los niños tendrán alrededor de un año y medio, dos, entre un año y medio y 2 años y medio, los niños empiezan a querer dejar el pañal. Este es un proceso importantísimo para la sexualidad, súper importante, que nosotros como adultos nos encanta apurar. Como todo queremos que pase rápido, como todo queremos que empiece a ser útil y a producir, nos encanta apurarles a los niños y a las niñas. O sea, nos gusta como que vayan al ritmo nuestro. Y eso generalmente hace que las cosas se retrasen. Y yo les cuento mi propia experiencia, siempre en los talleres me comparto mucho. Yo tengo 2 hijos. Mi primer hijo no lo hice todo mal, pero más o menos era la prueba. Y con la segunda hija ya.
ya hice todo bien. Con mi primer hijo, yo quería como tratar de hacer como teorías de la nueva era, pero también me decían muchas voces, las mamás, las abuelitas, las tías, pero allá enséñale, ya quítale ese pañal, estás gastando tanta plata. Y yo, ¿de quién es la plata? ¿Es mía o suya? Pero sí era como una presión de, ya, quítale el pañal. Entonces, ahí yo más o menos empecé más o menos al año y medio a tratar de que mi hijo le quitara el pañal. Si lo hubiera dejado, hubiera sido muchísimo más corto este proceso, pero nos demoramos un año, o sea, entre el año y medio y los 2 y medio, a que de verdad mi hijo dejara el pañal por completo. O sea, que no se orinara ni en la noche, ni que necesitara estas cositas para la cama, porque estábamos nosotros queriendo hacer el ritmo. Con mi hija, ya me entró en la cabeza que voy a hacer lo que me da la gana, y lo hice, y logré que no le pedí nada, no hice que mi hija ni enseñar solita. Me acuerdo clarito, tenía un mes antes de cumplir 2 años y ella era como, pañal, pañal, que ya le fastidiaba el pañal, no lo soportaba. Entonces yo le decía, te quito el pañal y era pañal, como que le quité el pañal. No, no, me acuerdo una vez que mi hija ya tenía un accidente. Y mi pobre hijo, al que le apuré, 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 tuvo muchísimos accidentes. Este proceso es un proceso que no sale de la enseñanza. Hay muchas cosas que salen de la enseñanza, pero el proceso del pañal sale del cerebro. El cerebro tiene que estar listo para controlar los esfínteres. Si el cerebro no está listo para controlar los esfínteres, no lo va a hacer. Así nosotros nos empecinemos en enseñarle y quizás lo logra, como por hábito lo logra hacer. Ustedes me pueden decir, pero yo sí le enseñé a mi hijo a usar el pañal. Sí, pero hasta que el cerebro empezó a apurarse a desarrollar esa parte, pudo haber generado unos desarrollos menores en otras partes. Eso pasa muchísimo. Si no, pregúntenle, no me crean nada, vayan luego a buscar a Google. No me crean nada de lo que les digo. Luego busquen en Google lo que les digo. Alguien está diciendo, ay, me dice Carmen, oh, no, ya ni he empezado con Samuel. Ajá, no, ni empieces, porque él solito te va a decir, el proceso de sacarle el pañal no necesita, amiga, luego va a tener. Ava dice, mi nena dejó a los 3 años, usaba para dormir y dijo que ya no quería y punto, y no sé hacer nada en la cama. Exacto. Cuando nosotros dejamos que el niño desarrolle solamente el cerebro hace su trabajo, no va a haber accidentes porque ya está listo el cerebro para sostener, para cerrar los esfínteres. Porque esto me van a preguntar, ¿y por qué eso tiene que ver con la sexualidad femenina? Mucho tiene que ver. Si nosotros hicimos este proceso, nuestro cerebro hizo este proceso, o hacemos que apoyamos al de nuestros hijos e hijas a controlar los esfínteres de una manera buena, vamos a poder tener este control durante toda la vida sin necesidad de haber apurado a nuestro cerebro en cualquier sentido. Lo mismo pasa con cada punto de nuestra sexualidad. Entonces, al dejar el pañal, llega a este punto en el que el niño descubre, la niña descubre que hay algo ahí que no había visto. Estaba tapado. Estaba tapado de una manera en la que quizás se podía como explorar un poquito de vez en cuando, pero en la mayoría del tiempo estaba tapado, cuidado, para que no haya ningún accidente de pipí o de popó. Al descubrir que este espacio ya tiene su propio lugar, empiezan los niños a la exploración. O sea, los niños dicen, ve, ¿y este otro dedito que ha habido aquí? Juguemos con él. Entonces empiezan a sentir que ese parte del cuerpo, cuando la empiezo a tocar, cuando la estoy estimulando, me genera una sensación. Parece cosquillitas. Y me quiero seguir sintiendo esas cosquillitas. Piensen en ustedes de chiquitas cuando les hacían cosquillas y decías, a ver, sí quiero jugar más, o te desesperabas, o querías jugar a eso que te generaba las cosquillitas. Lo mismo las niñas, ven abajo y ven este espacio que si se tocan o se roza con la ropa, se sienten cosas. Porque ya les digo, el clítoris está ahí desde que nacimos, en nuestro caso, y el pene, el glande del pene, tiene muchísimas terminaciones nerviosas que al rozarse, que al tocarse, generan estas sensaciones de cosquillas, de espasmos, de estimulación. Entonces, en esta es la parte en la que se empieza esta parte de la exploración genital. A mí no me gusta llamarla masturbación infantil, hay gente que la llama, pero me parece equivocado, como ya les dije por qué, pero exploración genital infantil sí es mucho más acertado. Los niños empiezan a tocarse y es muy importante. Hay mucha gente que critica este concepto que les voy a dar y ya se imaginarán por qué, porque tenemos sexualizada y erotizada la mente alrededor de la exploración corporal, pero si lo viéramos con la inocencia que lo ve un niño como otra parte del cuerpo que les da cosquillitas, piensen
en partes de su propio cuerpo, que no son los genitales, que les dan cosquillitas a ustedes. A mí, por ejemplo, me dan cosquillitas las axilas. ¿A quién más le da otro tipo de cosquillitas? Me pueden decir. A mí cuando me tocan aquí atrás es como, ¡ih! Le hace cosquillitas. Y no es ningún genital. Y eso sí podría estar también erotizado. Lo mismo los niños no tienen la idea de erotizarse. Carmen dice el cuello, los pies, exacto, los pies. Otra parte que es súper sensible porque hay muchísimas terminaciones nerviosas y no siempre podemos erotizarla, pero no siempre la erotizamos. Hacemos como, ay, unas cosquillitas en los pies o unos masajitos en los pies. Y menos de niños. Mabe nos dice la espalda también, muy bien. Hay gente que les da cosquillas, por ejemplo, todas las partes internas del cuerpo, como la parte interna del codo, la parte interna de la rodilla, las rodillas y la espalda, ¿vieron? De tener bote, me dan la razón ahorita. A mí me da una sensación de placer y cosquilla cuando me jala los pelos. Ajá, sí es cierto, cuando me jalan los pelos. Entonces, esta sensación los niños no la ven como algo erótico, lo ven como es otra parte, la acabo de descubrir, existe. Y como les digo, es una parte muy importante de autoconocimiento y también de una sensación de que es algo normal, de normalización de esta parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo es mía como todas las demás. Nadie debe tocarla si es que yo no lo permito, como todas las demás. Y yo puedo tocarla si es que lo quiero porque es mía, como todas las demás partes de mi cuerpo. Pero como nuestras generaciones anteriores estábamos acostumbrados a darle un besito al tito, darle un abrazo al abuelito, ven a saludar a la tía, estamos acostumbrando, estábamos, pues esperemos que eso no vuelva a suceder, acostumbrando a los niños a que cualquier persona los pueda tocar, a que cualquier persona pueda expresar su afecto de manera física con ellos, así ellos no lo quieren. Ahí es donde también empezaban estas partes de los abusos, y no necesariamente solo abusos sexuales, sino físicos. O sea, alguien me está besando sin que yo quiera, alguien me está abrazando sin que yo quiera. No había un concepto de consentimiento, de yo tengo que dar el consentimiento para que una cosa física pase. Esto está cambiando. Agradezcamos que es así, porque de verdad genera muchísima más seguridad para los niños, las niñas, las madres y los padres, de que hay muchas menos posibilidades de que un niño o una niña permitan, o en general la familia permitan que pueda suceder un abuso. Es en el cuello, la cintura, la espalda, y bueno, soy súper cosquilluda en muchas partes, exactamente, y no lo estamos viendo como erótico, ¿verdad? O no siempre, a veces sí. Em, entonces, en esta parte, como les digo, es súper importante para la salud sexual en general que los niños puedan hacer esta exploración, que les dejemos. Pero es muy importante hablar de lo privado y de lo público. Y esta es una parte clave en general hasta que somos grandes. Nosotros tenemos partes que son privadas, que se utilizan en privado. Saben ustedes, como todos, cuáles son. Todo lo que acabo de decir, la vulva, el ano, la vagina, el pene, el pecho. Estas partes son partes que están tapadas, que son privadas porque no las mostramos siempre o no las mostramos en su totalidad. Si estamos en la playa, por ejemplo, nos pueden decir, mami, no, que esa era parte privada, veo a una chica con un hilo dental. Claro, aquí esa parte no es tan privada, es privada, pero no es tan privada. Y hay partes que son públicas, partes de nuestro cuerpo que son públicas. La carita es pública, todo el mundo la puede ver. No significa que todo el mundo la puede tocar, pero todo el mundo la puede ver. El pelo, las manos, los piecitos pueden ser públicos, no necesitan siempre ser privados. Entonces a veces me puedo poner sandalias, a veces me puedo poner zapatillas, a veces me pongo zapatos también. Como esta diferenciación de lo público y lo privado nos da una clave a nosotras también. Cuando algo es público, se puede mostrar a todos. Si es que yo doy una charla, esta charla es pública, todo el mundo puede venir. Aquí podríamos tener miles de personas, lo que alcanza en el Zoom. Es una charla pública, pero si es privado, significa que es solo para ciertas personas, solo para ciertos lugares. Se hace en un lugar de intimidad. Esa diferenciación nos va a nosotros a dar una pauta en toda nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que quiero tener en mi intimidad? ¿Y qué está bien no tener intimidad? Por ejemplo, esto se les puede explicar de chiquitos y también lo podemos reaprender nosotros, como hacer un reaprendizaje con nuestros hijos que son también parte de nuestros maestros más importantes.
Entonces, ¿qué es lo que quiero tener en la intimidad? Hay mucha gente, justo con muchas parejas, yo hablo los besos, por ejemplo. Hay muchas parejas que dicen, por ejemplo, una parte de la pareja dice, yo me quiero dar besos con ella, con él, en medio de un parque, y ella o él no quieren. No quiere porque le parece algo íntimo, le parece que le da vergüenza. Entonces ella dice, o él dice, a mí esto me parece muy íntimo para que nos demos un beso en la calle. Entonces aquí hay una diferenciación de qué es lo que a mí me parece público, qué es lo que me parece que puede hacerse público y qué es lo que me parece que puede hacerse privado. Nosotros vamos a darle, de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros hijos, esa diferenciación. Pero la diferenciación más básica es tu pene y tu vulva son privados. Si los quieres tocar, si quieres hacer estimulación, tienes que ir a un lugar privado, porque son partes privadas. ¿Cuál es un lugar privado? Si el niño tiene una habitación para sí mismo, ese es un lugar privado. Si el niño o la niña no tienen una habitación para sí mismo, entonces hay que definir un lugar en el que pueda haber privacidad, que es un concepto que nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo pensar que los niños puedan tener privacidad, pero sin este concepto no podemos hacer que los niños cuiden de su propio cuerpo y que tampoco lo cuiden de los demás. Si nosotros cambiamos a una niña, a un niño en público, la niña o el niño piensa, van a tener esta confusión de, esta parte del cuerpo no era privada y mami me está cambiando frente a los 10 tíos. O esta parte del cuerpo no era algo que yo tenía que cuidar y estoy haciendo pipí en medio de la calle. Esa diferenciación va a ser como bastante definitoria para que nosotros podamos darle un valor a estas partes, no como más importantes o menos importantes, sino justamente lo que acabo de decir, como algo que se puede mostrar en público o que no se puede mostrar y es íntimo. Checa dice, sí es que es un tema incómodo. Una ocasión yo encontré a mi nena en una exploración y me quedé. Y luego hablamos y me dijo que le gusta, que se siente cosquillitas y le gusta cómo se siente. Ok, si nosotros, la forma más importante aquí es manejarlo bien. Si nosotros lo manejamos con desespero, miedo, como les dije, obviamente los niños también van a sentir, las niñas y los niños van a sentir lo mismo exactamente, así como, o sea, la mami se asustó de que yo haga esto, ¿qué tiene esta parte? O le bloqueo y nunca más le toco, no le miro, no le hago caso, o quiero tocarle más. Esas son las dos formas en las que un niño o una niña van a reaccionar, ¿no? Le quiero ahí mismo porque esto es lo que está generando así como esta sensación de miedito para mamá, entonces voy a o ya, no le quiero tocar nunca más. A mami le dio miedo, entonces a mí también. Y ahí es cuando generamos los bloqueos que en la adultez nos van a generar muchos problemas en el tema del placer y la sexualidad. Entonces sí es importante que podamos acompañar, poder decir, aunque sea incómodo, poder nosotros también reaprender para hacer eso, ¿no? Esto que estás haciendo está muy bien porque es tu cuerpo, lo puedes hacer tú con tu cuerpo, pero no es algo que se hace en público. Entonces yo no necesito verlo, el niñito tampoco, el papito tampoco. Ve a tu habitación, puedes ir al baño y ahí puedes tener más privacidad para que puedas explorar tu cuerpo. Mabe dice, esas partes te indico a mi nena que nadie puede tocarle ni de broma y nosotros tampoco podemos tocar. Incluso cuando nos casamos puede, todo se puede con mutuo acuerdo. Checa dice, le expliqué que está ok, pero que no lo haga en lugares así como la sala, pero que no necesitamos verlo y ella como que ok, mami. Bueno, Mabe, te quiero dar como un pequeño switch a esto que le has dicho a tu nena que esta parte no le puede tocar ni de broma. Esta parte de que nadie le puede tocar ni de broma, no sé qué tan chiquita sea tu nena, pero el asunto es que no es cierto. O sea, si es que mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 6 años y yo le digo, mi amor, tú mismo lávate tu vulva, tú mismo te bañas, pero si es que ella tiene un rash en ahora tiene 15, está bien, ahora sí, pero de chiquitos, los niños y niñas, si es que tienen, por ejemplo, ¿cómo se dice? Rash, escaldadura, si tienen una escaldadura, la persona que tiene que limpiar o que ayudar o que cuidar es la madre o es el padre o el cuidador. Si es que la madre o el padre no están, la abuela, la tía, el que le cuida. Entonces el asunto es, sí, claro que hay gente que te puede ayudar a cuidar esta parte. No es que todo el mundo te puede tocar, pero siempre tiene que haber lo que sí es importante, que haya un consentimiento. Te estoy cuidando, no te estoy tocando porque no es algo que pasa constantemente, es algo que si es que tú no puedes hacerlo por ti mismo, entonces yo te puedo ayudar. Y también no bloquear esa idea de nadie te puede tocar. No, esto lo tocas ahora tú. Quizás luego va a cambiar, porque esa es la verdad. En algún momento, cuando empezamos nuestra vida sexual y seamos adultos,
Eso va a cambiar, pero por el momento es la mami, el papi, el cuidador, llámenle como quien sea, el que va a ayudarte a limpiar esta parte. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo tocarte aquí? ¿Estás listo? Voy a hacerlo, te voy a poner. Mi hija, les digo, tiene 6 años y a veces le da escaldadura. Y yo lo que hago, que me parece lo más respetuoso, es, mira, mira, mi amor, tengo que ver esta parte. Y ella está totalmente de acuerdo, pero a mí igual me gusta decirle. Tengo que ver esta parte que es privada, tengo que ver dónde voy a poner la crema. Antes de poner la crema le digo, mi amor, te voy a tocar la vulva, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? En el momento en el que te sientas incómoda, por favor dime, ¿qué estoy creando yo desde ya? Un espacio contenedor para que mi hija pueda decir, esto está cómodo, esto está incómodo. Imagínense eso ustedes desde chiquitas, que ahora lo pueden traducir a su sexualidad. Esto que me estás haciendo en la cama, en los encuentros íntimos, es cómodo, o es incómodo, o es doloroso. Lo puedo decir, quizás muchas de nosotras no. Lo puedo verbalizar, quizás muchas de nosotras no. Y yo estoy enseñando, y ustedes pueden enseñar a sus hijas e hijos a verbalizarlo, a decir, ya, ahorita no, o luego, o me duele, esto me disgusta, esto me incomoda, y poder pedir que la otra persona también pueda darle la información de lo que está pasando, cómo está ayudando su cuerpo, o sea, nosotros los madres. Ay, Dios mío, me están escribiendo más. Dice, Checa nos dice, a ver, no, Joana, a mí me saben decir que era pecado y que si me tocaba me condenaba. Oh, Joana, lo siento muchísimo, qué pena que te hayan dicho eso. Yeka dice, claro, yo a mi hija le he dicho que solo yo puedo, nadie más mientras sea pequeña. Correcto, mientras sea pequeña, majito, pedir permiso, exacto, pedirle permiso al hijo, a la hija para tocar su cuerpo. Es su cuerpo, así como a ustedes les gustaría que cuando alguien venga a tocar una parte de su cuerpo, también les pidan permiso, también les digan, oye, ¿puedo acariciarte aquí? Que es importante que nos puedan pedir ese consentimiento. Bueno, por ese lado. Cuando nosotros empezamos a crecer, generalmente me encantaría también que me cuenten cómo les hablaron de la menstruación. Esta parte que principalmente a nosotras nos genera un estrés, digamos, que va a acompañarnos durante muchísimos años de nuestra vida. Yo me acuerdo que en el tiempo en el que yo empezaba a crecer, a los 8 años, mami como a los 7, 6 años me habrá dicho, a los 8 años tengo un secreto. A los 8 años era el año, tú cumplías 8 años y mi mami nos decía un secreto. Yo me moría de la curiosidad, o sea, mi hermana tenía, yo tenía 8, mi hermana tenía 14. Me acuerdo que mi hermana ya le decía así como que, ajá, que el secreto, y era la secreteada entre ellas. Yo ya no podía más, yo soy la del medio, y luego venía la chiquita, yo decía, bueno, al menos voy a saber el secreto antes que mi niña. Cumplo 8 años, me cuentan el secreto, y yo, ¿qué es esta basura? Y así como, ¿por qué? ¿Por qué esto que están contándome es el secreto? Pensé que era una cosa como nos vamos a Disney World, no sé, aunque sea el Playland Park de la esquina, qué sé yo, para mí el secreto fue la peor estafa de mi niñez. Claro, era como, ¿qué? ¿Que me va a salir sangre? ¿De dónde? ¿Por qué? Me acuerdo clarito que lo primero que mi mamá me dijo es, apenas te pase me tienes que avisar. Y ya te vamos como contando qué hacer, pero hay que usar estas, entonces la típica toalla que mi hermana ya tenía. Y ahí es cuando te haces mujercita. Bueno, yo decía, Jesucristo, que no me pase, porque soy tan chiquita, yo todavía quiero jugar, yo no me quiero hacer mujercita, me acuerdo, ya ser niño es difícil, peor ser mujercita. Pero mi madre decía, mucho, mucho. Me acuerdo que eso fue el secreto y luego yo tuve 13 años y llegó el secreto. Y aparte que era el secreto, o sea, como que era algo, piensen en el secreto, algo que se oculta, algo que no vamos a decir, es solo para hablar entre nosotros, solo nosotros lo vamos a decir. Y me acuerdo que mi madre la primera vez me dijo, o la segunda, o la tercera vez que yo habré botado un papel ensangrentado, obviamente de sangre menstrual a la basura, vino y me dijo, nadie tiene por qué saber que tú estás menstruando en esta casa. A mí yo me acuerdo que me chocó eso. Y me dijo, esta fue su segunda frase, principalmente tu hermano y tu papá no tienen por qué saber. Yo decía, ¿cómo voy a ocultar esta vaina? O sea, si a mí me duele, si la sangre cae a borbotones, esto parece accidente de tránsito, y, y tengo que comprar esa vaina, o sea, las toallas, y me tengo que cambiar, ¿cómo hacemos? A veces se me acaban, ya, ya, pásame una toalla, o sea, ¿cómo hago para ocultarle a mi hermano y a mi papá? Para mí era una cosa bien difícil. Mi hermana mayor la llevaba mucho mejor, era como más madura, más entrada en el mundo. Yo era bien rebelde, o sea, de verdad que me costaba.
pero me acuerdo que era bastante avergonzante. Una vez me acuerdo que una amiga eh, del colegio tuvo su menstruación y le decía, y yo le decía, ¿por qué se secretean? Dígame a mí, otra vez, el secreto. Y era mi amiga diciendo, Les, ¿tienes una toalla? Yo, que si tengo una toalla, sí tengo. Y voy así. Y mi amiga así como, ¿qué estás haciendo? Me quería matar. Y yo también me sentía así, o sea, cuando yo quería decir así como tenía cólico, decía, me duele la panza, cualquier cosa para ocultar esto. Entonces, claro, al ocultar la menstruación, ocultamos una parte de nuestra ciclicidad clave, importantísima, que es la clave para que nuestra sexualidad sea plena. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a menstruar? Significa que el cuerpo, no es que nos hemos hecho ninguna mujercita, nuestro cerebro no va al mismo nivel que van nuestros ovarios y que va nuestro útero, no, para nada, nuestro cerebro va muchísimo más lento, nuestro entendimiento va muchísimo más lento. Por eso es que los procesos tienen que suceder como el cerebro se desarrolla y el cuerpo puede hacer su trabajo. Sí que pueden ir más o menos a la par, pero la menstruación puede venir antes de que nosotros nos sentamos mujercita. La menstruación solo define una época en la que ya podemos ser reproductivas. No significa que tenemos que ser reproductivas. Pero imagínense cómo antes se hacía. A los 15 años nos hacían la fiesta de presentes al mundo, mi hijita, y ella elija marido. Yo creo que eso también está cambiando, pero sí generaba esta sensación de ocultamiento, de vergüenza, de no mostrar, de no decir. Y esta parte que nos iba a perseguir, la que iba a durar durante toda nuestra vida, tan importante, tan sagrada para mí, que yo trabajo mucho con el tema tántrico, taoísta, espiritual en torno a la ciclicidad, em, para mí es una parte muy sagrada, muy importante en nuestra feminidad, a la que tenemos que tenerle el mayor cuidado y también como la mayor fuente de sabiduría. La sangre menstrual recoge muchísima información, no solamente expulsa lo que ya no se necesita para la creación de bebés, sino que da muchísima información de cómo está todo en nuestro útero, en nuestro canal vaginal. Si ustedes recogen la sangre, por ejemplo, en copas o en las toallas o en las estaciones menstruales, nosotros podemos ver la calidad de la sangre que sale de nosotros, el olor de esa sangre, cómo se ve, si tiene coágulos o no. Una sangre con coágulos significa, no siempre, pero significa más o menos un mes estresante, que hemos tenido un mes con mucho estrés, con demasiado sensación de presión. Nosotros empezamos a presionar, presiona todo el cuerpo, empieza a coagular. Eh, una sangre que está como más lisa, más clara, que brilla. Esta sangre es una sangre más sana. Cualquier doctora aquí me puede decir que estoy hablando tonteras, pero si no, me pueden también dar la razón. Carolina Granda dice, cuando yo menstrué fue en una reunión familiar y mi mamá me encerró en el baño, pobrecita, y no me dejó salir. Ay, mi amor. Luego me dijo, no necesitas decirle a nadie, ya vamos a comprar toallas y solo entre las tías, la Caro ya menstruó. Y todos, oh, y yo con cara de, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? En lugar de explicarme lo que pasaba, no puede ser, no te explicó. No, y yo de estas historias he escuchado, pero 500, o sea, recién me contó una paciente que su menstruación fue en el colegio y que su falda era blanca, todo el uniforme blanco y la mancha blanca gigante en la falda y que no le dejaron ir a su casa. Entonces ella se pasó el día entero con la falda manchada en la escuela. No, me dio una pena. Yo menstrué a los 10 años, dice Majo. Sí, es bastante temprano y cada vez las niñas menstruan más temprano y se debe muchísimo a los antibióticos en la comida. Mabe dice, a mis hermanos sí les pedía y a mi pareja también que me den comprando toallas. Yo sí, también más grande, porque yo era la rebelde, pero cuando yo era chiquita, mi mamá era como, no, ningún hombre tiene por qué saber. Usted se limpia la sangrecita, envuelve el papel y más papel y así bota, o sea, harto papel, ¿no? Y cuando bote la toalla, envuélvala en papel, que nadie tiene que saber que usted está mostrando. Yo decía, Dios mío, ¿quién se pone a revisar la basura? Por favor, dígame, ¿quién se pone a revisar la basura si es que yo envuelvo o no envuelvo la toalla? Bueno, ahora a mí me parece muy importante poder hacer que nosotras mismas podamos normalizar mucho más la menstruación, que la podamos hacer como parte de una vida en la que nosotros le damos un lugar especial y como les dije, incluso hasta sagrado a la menstruación. La menstruación no solamente es el día o el ciclo, la ciclicidad del periodo, nos marca un periodo del que empieza un mes que dura 28 días y comienza el siguiente periodo. Este periodo tiene cuatro etapas. La primera etapa es la etapa menstrual.
Nosotros menstruamos más o menos, ustedes pueden decirme también cuántos días menstruamos, pero entre 3 y 7 días es la media en la que las personas con útero menstruamos. Tenemos ese tiempo en el que tenemos menstruación. Después viene la fase en la que estamos preovulatorias. Esta fase se llama la fase folicular, donde empieza a salir el óvulo antes de que empiece, ¿no? Empieza como el trabajo es. En esta parte nosotros estamos después de la menstruación como iniciando a subir las hormonas. Esta es la parte, amigas, en las que ustedes están más concentradas, en las que más pueden trabajar, en las que más se centran. Hay muchísima energía masculina, más testosterona empezamos a tener. Entonces ahí, después de la menstruación, ustedes digan, aquí es donde me concentro. Un poquito después, así como unos 2, 3 días. Y pónganse a trabajar. Ese es el momento en el que más tenemos chances de concentrarnos, de organizar la vida. Y luego viene la fase ovulatoria. En esa fase ovulatoria todavía nos quedan rezagos de esta fase organizatoria y que estamos súper organizadas y pensando, pero ya nos empezamos a desconcentrar. Porque en la ovulación empieza a subir las hormonas que nos ayudan a procrear. Entonces nos ponemos maravillosas, apoteósicas, divinas, guapísimas. Y aquí es donde nos desconcentramos, pero nos ponemos creativas. Entonces, ustedes tienen una idea y dicen, ay, ¿cómo será? ¿Qué tipo de cosas podría hacer para que esta idea se logre? Este es el momento de la creatividad. Les van a salir unas ideas más creativas, más lindas, llenas de detalles que van en la época de la ovulación. También van a querer tener más sexo. Mabe dice, a mi nena, para explicarle antes, le llevé al médico para un chequeo, entonces nos indicó que ya estaba un ovario madurando y que era hora de hablar con ella. Todo claro, ahí me orientó. Yo les recomiendo hablar de esto desde que se pueda, desde que nacen. Mis hijos, yo les digo, el uno tiene 10, la otra tiene 6, y yo desde que nacieron nunca oculté mi menstruación. Siempre que usé la copa, hace 7 años uso la copa, y con mi hijo usaba toallas de tela y yo le mostraba, miren esta toalla, aquí está la luna. Siempre le llamé mi luna, nunca le dije me enfermé. Me acuerdo cuando era chiquita, sí decían eso, que si se enfermó, pero le decía, esta es mi luna y es que la mamita sangra cada vez y cuánto. Luego te voy a explicar más datos sobre eso, pero todo el tiempo la mamita, una vez al mes va a sangrar. En ese momento la mamita va a tener estas sensaciones, estos síntomas y puedes ayudar de esta manera o puedes no hacer nada, solo que sepas. Claro que es impresionante, pero si nosotros hacemos esta normalización desde que los niños son chiquititos, los niños no se asustan. Es como que, ay, ya la mamita está sangrando, ya otra vez está cansadita, o otra vez está premenstrual, ya no lo soportamos. El asunto es hacer tan normal que nuestros hijos también puedan sentir esa normalización de que esto es parte de nuestra vida y va a ser por muchísimo tiempo. Luego de la ovulación, donde les digo que se ponen incluso, o sea, como, bueno, no quiero decir excitadas, pero casi lo digo, eh, se ponen, ay, tampoco quiero decir cachondas, pero hay una mejor palabra para eso, pero ustedes me entienden. Hay una sensación de excitación muchísimo más fuerte en la ovulación, porque justamente lo que te quiere, la ovulación, la naturaleza lo que busca es que mantengamos la especie, entonces justamente esa es la sensación, ¿no? En la que estamos con más sensación de excitación, ajá. Joana dice, Carito, una pregunta, en la edad de 29 años, ¿es normal el querer tener una vida sexual muy activa de 29 años? Claro que sí. Los 29 años tienes totalmente la hormona puesta. La sensación de las hormonas va cambiando con los años, ¿no? Entonces, cuando somos chiquitas ni sentimos las hormonas, a menos que haya algún problema biológico, ni las sentimos. Pero eso de los 9 años las empezamos a sentir, principalmente nosotras. Si alguien tiene un hijo o una hija, yo tengo un hijo o una hija, y ya veo como mi hijo tiene 10 años y yo le veo, es un niño alto, pero es un niñito, es un guagua. O sea, incluso está como piensa los chistes que hace, pero veo una niña de su edad y digo, Dios mío, esto es una mujercita, o sea, una mujer en chiquito. ¿Qué viste? O sea, el cuerpo, la forma en la que piensan, los chistes que hacen, qué les sonroja y que no. A mi hijo todavía le avergüenzan los chistes malos del papá. A una niña de su misma edad le avergüenzan ya cosas que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, es tan diferente como nosotros desarrollamos a ellos. Entonces, sí, las hormonas nos van cambiando. Y en la adolescencia, las hormonas lo que hacen es que nos pongamos muy polares, nos ponemos como muy felices, así como, ¡ah, todo es maravilloso en la vida! Y al ratito muy triste, todo es un desastre. Y quiero llorar, o cualquier cosa, no. Es como que estuviéramos premenstruales todo el tiempo. Piensen en un adolescente, es como cuando ustedes están premenstruales en su peor síndrome premenstrual, piensen en eso.
y piensen así, no debo pelear con una mujer en etapa premenstrual. Díganle eso a sus maridos, parejos, hijos, que cuando ustedes estén premenstruales no las sienten. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, están ovulando y llegan luego a la fase lútea, que es justo la premenstrual. Déjenme terminar esto porque es importantísimo, les va a ayudar full. En la parte premenstrual, que es la fase del PMS, en la que hay, ¿cómo se dice? PMS, síndrome premenstrual, ajá, que empiezan a tener síndrome premenstrual es cuando más las hormonas están desbocadas. Entonces, ¿qué pasa energéticamente en esta parte? Hemos hecho cuatro, ¿verdad? La menstrual, la fase folicular, la ovulatoria y ahorita estamos en la lútea, que es la premenstrual. Esta síndrome premenstrual nos genera una sensación de el mundo nos está atacando. Yo tengo que defender, no solamente a mí, tengo que defender a todos, tengo que defender a mis hijos. Alguien me dijo algo, eso significa una cosa más de lo que está diciendo. Entonces me pongo incisiva, me pongo perspicaz. Cualquier cosita que me dicen, esto no significa esto. Si me hubieran dicho eso en la fase ovulatoria, hasta hubiera dicho, uy, me está coqueteando. Pero en la premenstrual, no, este maldito quiere algo, algo malo. Entonces, sí, la vamos cambiando con todo el trabajo hormonal que pasa haciendo nuestro cuerpo. Entonces, esa sensación hace que nosotros nos queramos defender y por eso es que nos ponemos sensibles. Ya es de estar con el mes, pero no se crean, incluso eso está mal. La gente que te dice, ya de estar con el mes porque estás enojada, no, estoy antes del mes. En ese momento es en el que estoy al ataque. Ese es el momento en el que digan a todo el mundo a su alrededor, estoy premenstrual, no llames a la bestia. No busques que salga el demonio en mí, porque de verdad puede ser muy potente. Hay muchos conceptos que tienen mucho que ver con la psicología, que le llaman a esta fase el despertar de Lilith. Lilith es una diosa que dicen que fue la primera mujer a la que creó Dios y que creó a esta mujer y que le dio el soplo de vida, y esta era una rebelde, una loca. Tenía dos espadas aquí, Lilith es representada con dos espadas en la espalda para defender, o sea, era la defensora, la guerrera. Entonces nos ponemos así. Cuando ya esto pasa, que nos hemos puesto así como que, todo es pelea, todo es bronca, empieza la menstruación y ahí se nos bajan los humos, nos ponemos chillones, nos ponemos a llorar, nos da cansancio y es obvio, estamos perdiendo sangre, se pierde hierro. Entonces, en esta parte es muy importante descansar. Pero, como vivimos en el mundo que vivimos, es súper difícil que podamos descansar. O sea, que todo el tiempo nos pide producir la sociedad. Pero yo les invito a que ustedes hagan su propia introspección. ¿Qué pasa cuando estoy postmenstrual? Ya estoy súper concentrada. Ahí es donde voy a sacarme la madre trabajando. Cuando estoy ovulatoria, me pongo creativa. Ahí es donde voy a sacarme la madre trabajando. Cuando estoy premenstrual, estoy cabreada, estoy enojada, estoy sensible, pero puedo todavía trabajar. Estoy menstrual, bueno, podría trabajar. No digo que dejen sus cosas, sus vidas, pero sobrecójanse. Quédense acostadas un día, el primer día, busquen su propio autocuidado, un tecito, un cariñito, y utilicen cosas que van a ayudarles a recoger la sangre para tener la información. Natú tiene muchas de esas. Las toallas de tela, los calzones menstruales, no solamente que son buenísimos para el planeta, sino que no dejan que haya caldos de cultivo. ¿Qué genera caldo de cultivo? Un tampón, que es un enrollado de algodón, al meterlo en el canal vaginal, hace que absorba la sangre. Esta sangre se empieza a oxidar y eso genera caldo de cultivo. No así la copa. La copa recoge la sangre se queda adentro. Entonces hace como un espacio entre mi cuello del útero y la copa. Yo al quitarla, que tampoco recomiendo que se quede mucho tiempo porque sí puede generar caldo de cultivo también, 5 horas, 6 horas es suficiente, la quito y la vuelvo a poner. Los calzones lo mismo. Yo generalmente utilizo, sí, sí, personalmente utilizo la copa con un calzón, la copa con una toalla, dependiendo del día. Y eso puede ayudar mucho también a regularizar nuestro ciclo menstrual, lo que no hacen las toallas ni tampoco los tampones, ni las de plástico. En cambio, estas hacen lo contrario. Generan un ecosistema de bacterias con la sangre que hacen que cambie nuestro pH, lo que regulariza todo. A ver, no, dice.
alegría. ¿Cómo sería para las mujeres que toman anticonceptivos y no ovulan? Ujú, exacto, no pueden saberlo. Lo siento mucho, amigas, pero las hormonas hacen esa labor de quitarnos todo este conocimiento del que yo les acabo de explicar. Como yo no ovulo, solo puedo suponer, ok, mi día uno, el día uno es el día en el que menstruo. Menstruo el día uno, el día 15, el día 14, depende de cuánto dure mi ciclo, el día 14 yo voy a suponer que es mi ovulación. Y ahí me pongo, pero como las hormonas que me estoy tomando inhiben todo esto que les acabo de explicar, hacen que se inhiba las sensaciones de, ah, ya me pongo de esta manera en la que estoy más activa. No estoy diciendo que dejen sus hormonas, mujeres luego van a decir, la Carla me hizo que me parase otra vez. No, no dejen. Busquen opciones que les ayuden a cuidar su, su ciclo y también su fertilidad. Yo no estoy, yo, Caro y Aguno, no estoy de acuerdo con las hormonas. No les estoy diciendo que las dejen, pero sí que lo que provocan es lo que les acabo de decir. No puedo yo seguir mi ciclo menstrual y las sensaciones y también los dones que me trae mi ciclo menstrual, como lo que les dije, la concentración, la fertilidad, la creatividad, la defensa, no lo puedo seguir si es que están inhibidos por hormonas. Solo les dejo ahí para tarea. Fernando dice, yo recuerdo que en el cole me hablaron de la menstruación por primera vez, ay Jesucristo, se me fue. Y también después, bajo la primera menstruación, mi mamá me explicó con calma qué pasaba porque yo no acababa de entender, así que eso me ayudó a ver la menstruación como un proceso natural, con respeto. Y aún más después de haber tenido meses de que no me bajaba, yo soy feliz cuando me baja. Ay, qué linda, Fernanda, me encanta esta historia, qué bueno, me alegro mucho que te hayas amigado con tu menstruación. Silvia dice, ¿y qué pasa cuando ya se acerca la menopausia y ya no hay presencia de menstruación? Qué buena pregunta. Sí, ya te digo. Mabe dice, no uso nada de hormona química. Excelente. Joana dice, Carito, ¿de pronto nos puedes recomendar alguna aplicación o alguna guía para poder guiarnos y cuidarnos de la manera natural? Claro que sí. Primero, Silvia, ¿qué pasa cuando se acerca la menopausia y no hay presencia de menstruación? La menopausia, hermosas amigas, ¿quién está en menopausia? Que levante la mano. Las que están llegando a la menopausia, esta parte es la parte de la mayor sabiduría de la mujer. Es cuando tú ya has recogido toda la información que pudiste en tu época en la que podías ser fértil. Y ahora estás solo para ser sabia, para ser una bruja sabia. Y bruja con orgullo, amigas. O sea, nos vamos a llamar brujas con orgullo ahora. Vamos a hacer el asunto aquí es que cuando tú ya has tenido la menopausia o estás en la premenopausia, es que todo esto se confluyó ya en ti. Esto de la creatividad, esto de la concentración, esto de la defensa, eso ya hizo su labor en ti. Tú las puedes llamar cuando necesites. Tú puedes llamar a la creatividad cuando necesites en la sabiduría que has recogido durante todos los años de fertilidad. Todo esto lo estoy hablando desde la parte energética, ¿no? En la parte biológica lo que pasa es que la sangre va dejando de venir y entonces tenemos que un poco como organizar, ¿no? A ver, ¿hace cuánto vino? Vino hace 2 meses y me volvió en 2 meses. Ok, entonces si va en 2 meses, el siguiente también 2 meses. Ah, ya, es más o menos donde estoy ovulando cada mes. Ok, aquí es donde puedo utilizar la parte creativa. Entonces, si es que cada mes estoy ovulando, o sea, no cada 15 días, sino ahora cada 30 días, entonces significa que cada 15 días me pongo preovulatoria, folicular. Ok, entonces aquí es donde tengo concentración, ¿verdad? O sea, me estoy haciendo entender. En vez de que dura 28 días, ahora dura 60 y voy haciendo mis cálculos dependiendo de lo que les acabo de decir. Ah, después de comentar. Ah, sí, Joana. Bueno, aplicación. Hay miles de aplicaciones. Bájate una aplicación que se llama Calendario Luna o Calendario, ajá, Calendar, se llama Period Calendar. Hay un montón de esas. Pero la manera natural, hay una mujer que se llama Genevieve Rajoy. Yo he trabajado con ella, da unos talleres muy lindos que hace un método que se llama método Justin. Y este método es el método del conteo de días, pero no solamente contando los días. Ah, de tal a tal día parece que no soy fértil y aquí sí soy fértil y luego no soy. A mí eso no me funcionaría. A mí me miran mal y me quedo embarazada, así que a mí eso no me funcionaría. Lo que hay que hacer en estos métodos es que te tomas la temperatura también. Y en el tomarse la temperatura, sabes más o menos cuando la temperatura sube, estás ovulando, cuando la temperatura baja, cuando es el mayor pico de ovulación. Entonces, es súper importante conocerse, pero a fondo para hacerlo completamente bien
de manera natural. De ahí, amigas, ahora hay la bola, pero para no decir la bola, la bolísima de tipos de preservativos. Que sabores, que tamaños, que delgadez, hay unos que son súper finititos, así que esa posibilidad también hay. También hay como, yo no les recomiendo, no les estoy diciendo dejen otra vez sus, sus anticonceptivos o quítense la T. No, por favor, no lo hagan porque esta charla ha sucedido. Pero si ustedes quieren otras formas, hay un montón de formas en las que se puede explorar, insisto. Incluso una que se compagine con la otra. Puedo hacer, por ejemplo, la del ritmo y en los días de mediano o alto peligro utilizar métodos de barrera. Hay varias cosas que se pueden hacer. Mabe dice, en menopausia 43, muy bruja, pero muchísima más sabia. Exactamente, exactamente. Ya ha pasado el tiempo en el que puede ser fértil y luego empieza el tema de la sabiduría, a coger justamente esta parte tan maravillosa de ya haber tenido una menstruación constante, que ya sucedió lo que tenía que suceder. Entonces, estas cuatro fases, como les digo, la pueden integrar a su día a día, contarles a los demás. Dejemos de ocultar la menstruación, dejemos de ocultar las sensaciones que nos da. Sí, hay una cosa también que les quería compartir sobre el periodo menstrual. En el periodo menstrual es cuando nosotros tenemos la mayor conexión de sabiduría. Cuando nosotros estamos como drenando todas las toxinas, o sea, todo lo que ya no necesita el cuerpo, que era lo que iba a necesitar para hacer un hijo, y ahora ya no lo necesita, está drenando. Dicen que en el segundo día de la menstruación, voy a repetir, el segundo día de la menstruación es el mejor día para tomar decisión. El primer día empieza a salir la sangre y a veces sale con fuerza, como con abundancia. El segundo día esto empieza a bajar un poco. Ese es un día en el que te puedes sobrecoger a decirte, en este mes tenía estas 10.000 cosas que tomar decisiones, en este día lo voy a tomar. Dicen que es donde la mente está más clara, en el momento en el que la energía mejor drena, entonces que las decisiones van a ser mejor tomadas. Inténtenlo, yo lo he intentado, me ha ido bien. Y cuando tomo decisiones, Lilith, es el peor momento. Y cuando tomo decisiones ovulando, pésimo, pésimas decisiones. Pero cuando los tomo menstruando, en el segundo, tercer día, es un momento en el que digo, ah, bueno, esto lo voy a dejar fluir, lo voy a soltar. Y funciona bien. Es recomendación de migas. Estas cuatro fases en las que nosotros vivimos todo el tiempo, son fases en las que, si es que la gente lo sabe, si es que la gente a nuestro alrededor, ¿no? Y en realidad puede saberlo cualquiera, así como sabes que estoy ovulatoria, entonces si quieres preguntarme algo, yo te puedo ayudar con creatividad. O sabes que ahorita estoy Lili, no estoy como con tantas fuerzas o con tantas, más que fuerzas, o sea, con tanta paciencia, no tengo mucha paciencia, estoy muy sensible, estoy muy enojada, muy molesta. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no hablemos. O los primeros días después de la menstruación. Ahorita estoy súper eficiente, pídanme lo que quieran, puedo trabajar. O a los hijos igual, puedo estar con ustedes, puedo jugar. Ese tipo de cosas pueden ayudar muchísimo al entendimiento propio y a que la gente también vaya dándonos un espacio en su vida de una mejor manera. Me acuerdo que cuando yo empecé a aprender sobre ciclicidad, me mandaron a hacer, y podrían hacerlo ustedes también, les recomiendo, un diario de ciclicidad. Entonces se escribe, día uno, sangre, abundante, roja, por ejemplo. Día 2, sangre, no tan abundante, café, así. Y también en las emociones, ¿no? Día uno, sangre abundante, roja, quiero llorar, tengo ganas de azúcar. Me tomé un tecito y me fui a dormir. Chao. Día 2, ya tuve un poquito más de energía. Tomé decisiones sobre esto. Y así. Me acuerdo que yo hice como unos 3 meses y siempre en la fase premenstrual, en el PMS, en el síndrome premenstrual, siempre ponía pelea, pelea. Me peleaba con el ex marido, me peleaba. Siempre en esa fase, sí, pero así, digamos que en el mes las peleas de, "Ah, ay, ya déjame, no, déjame tú, ok, ya, sigamos. Pero en esa etapa era la pelea, a ver, no, me divorcio aquí, era la pelea magnánima. Es esta parte en la que podemos transmitir, ¿sabes qué? No me tientes porque va a salir el monstruo en mí. Claro, me dice, madre, ¿a qué se debe que hay mujeres en la menopausia, unas se vuelven más fogosas y otras que no quieren liberar a la pareja? Tiene que ver todo con las hormonas. Y esta es la parte en la que nosotras tenemos como muchísimo que trabajar, muchísimo que ver y muchísimo que comunicar.
Las hormonas van a ser siempre las que definan nuestra libido. Entonces, nosotras, no solamente por nosotras, por nuestro periodo, sino también por cómo la relación va. Entonces, si es que hay mujeres que en la menopausia tienen más fuego en sí, que generalmente esa no es la regla, es la excepción. En la menopausia generalmente baja la libido, porque el nivel de las hormonas bajan, pero puede ser que suban, o sea, como que empiezan una desregularización muy, muy en picos, o sea, como que suben todas las hormonas, tengo muchísimas ganas de todo, o baja muchísimo. Generalmente van en picado, o sea, poco a poco se va perdiendo la libido. Por eso hay que ir regularizándose con otro tipo de cosas. Por ejemplo, los probióticos. Los probióticos que tienen que ver con nuestras hormonas específicamente. Por ejemplo, en Natu está el Natubiotic Fem, ¿es? Sino que alguien me corrige el nombre. Y este es específicamente para regularizar hormonas, para ayudar al sistema de nuestra aparato reproductor a que tenga una estabilidad. Entonces eso puede ayudar mucho a que nos sintamos como más estables. También pueden ir al médico, también hay muchísimas ayudas naturales, no solamente los probióticos, sino alimenticias. Entonces eso puede ayudar de manera natural. A veces, solo a veces se necesitan apoyos químicos de hormonas. Por ejemplo, cuando hay alguna cosa muy fuerte en la tiroides, este tipo de cosas que pueden como generar problemas ya, que pueden generar más subyacentes, entonces ahí sí hay que buscar un reemplazo hormonal. En el tema de la sexualidad es súper importante que nosotros no solamente en la salud sexual podamos tener esta idea de cuidarnos, de higiene, que por cierto, la vulva se limpia sola, la vagina se limpia sola, la vulva no, pilas con esto. La vagina se limpia sola, el canal vaginal va a drenar con todo lo que ustedes botan en el mes. Hay un montón de fluidos, unos blancos, unos transparentes, unos más oscuritos. Si el fluido no apesta, pero estoy hablando apesta, o sea, no como que huele. Los fluidos huelen, en general huelen. La vulva, la vagina huele. No es como que huele y hueles, sí huele un poquito. Tiene que apestar, o sea, oler de verdad feo para que sea una infección. El color puede ser blanco, un poquito amarillo, puede ser transparente, puede ser como la yema de huevo, todos esos también. Cuando se ve como un requesón, cuando se ve gris, verde, muy amarillo, con olor potente, también puede ser infección. Entonces, no todo es infección. Ahora veo todo el mundo, es que tengo una infección, tengo una secreción blanca. No, amiga, ¿te pica? ¿Te arde? ¿Te molesta? No, es una secreción normal. Estamos como súper acostumbrados a ir al médico, a medicarnos antibióticos súper fuerte, porque creemos que todo es infección, porque creemos que todo es algo que nos está quitando el pH, pero no. Si es que tenemos una buena alimentación, el uso de probióticos ayuda muchísimo, está todo bien. Hormonas naturales, guayusa, zanahoria blanca, hoja de nopal. Gracias, Mabe. Está buena, bien. Hormonas naturales, ya les dijo Mabe. Así que vayan ahí, por la guayusa, por la zanahoria, por la hoja de nopal. La hoja de nopal sé que es fuerte, así que pilas con eso. Entonces, importante también saber que no solamente todo es higiene, cuidado, sino que también es placer. Mi enfoque personal en consulta es la salud sexual para el placer, que no necesita ser juzgado. Y por eso con Carmen quisimos crear el serum íntimo. Para mí el serum íntimo, sinceramente, si les digo así como en general, el mundo es uno de los mejores lubricantes que existe. Yo he usado algunos lubricantes y no he encontrado un lubricante tan amigable con mi piel. No siento que como otros que son de aceite, o sea, yo siempre los comparo con los de farmacia, ¿no? Que son de silicona, en base de agua, en base de aceite también. Les comparo con esos y claro, con esos es incomparable porque tienen muchos químicos. Pero hagamos que estamos comparándolo con otro de aceite y yo no siento que el serum íntimo, por ejemplo, tapa los poros, que daña la piel. Más bien yo siento que la nutre muchísimo. La piel de la vagina es una de las pieles, si no es la más sensible que tenemos, principalmente la que está entre los labios externos contra los internos. Ustedes van a coger esta noche, mañana, cuando quieran, un espejito, se lo van a poner en medio de las piernas y van a ver su vulva. Abran un labio entre el otro labio y aquí van a ver una piel brillosa. Esa es una piel muy, muy, muy delicadita. Me gustaría que lo hagan todas, que vean su vagina, que vean su vulva con curiosidad,
con compasión, sin miedo, para que vean qué es la parte que están cuidando, porque uno no puede cuidar lo que no conoce, no puede amar lo que no conoce. Entonces, a conocerse a fondo para amarse bien. La hoja de frambuesa es muy buena para las mujeres. Gracias, Carmencita. La hoja de higo sí que es lo máximo. Pero ojo, 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 porque la hoja de higo, fertilidad a tope. Carolina dice, yo lo amo porque después de mi periodo siempre tenía mucha resequedad, el serum íntimo es un alivio. Yo amo el serum íntimo, o sea, de verdad ustedes no saben cómo yo lo amo. Yo le pongo en la copa cuando voy a menstruar. Le pongo después de la menstruación como para terminar de limpiar las últimas gotitas de sangre, o sea, como para que esté suave con las últimas gotitas de sangre, porque la sangre también reseca, no sé si les pasa, pero la sangre lubrica cuando está saliendo, pero luego en la pielcita de afuera reseca y puede generar rash, escaldadura. Luego, le uso cuando tengo algún tipo de encuentro íntimo. Le uso con juguetes. Le he usado cuando simplemente empiezo a sentir que hay una infección y mi remedio propio, otra vez, no vayan a decir, acá ya uno me mandó, pero lo que yo hago es poner un chorro o sea, digamos que todo está el serum íntimo viene con un dispensador, el gotero. El chorro entero del gotero lo pongo en la mano y le pongo una gota, pero sí, una gotita de árbol de té, de aceite esencial de árbol de le mezclo, si siento que estoy con infección, me pongo alrededor y me pongo adentro y duermo con las piernas abiertas. Si estos son los pies y estas son las rodillas, duermo así, para que mi vulva quede abierta y oxigenando. El oxígeno mata los hongos. Piensen en eso. Me pongo el serum y dejo que oxigene. El oxígeno va a hacer que los hongos y las bacterias se mueran. Fernanda dice, a mí también me ayudó a regular la hoja de higo. No, sí es buenísima la hoja de higo, pero cuidado que se embaraza. Mabe dice, es buenísimo ese chequeo personal para ver que todo está bien, correcto. Es excelente verse la vulva, poderla encontrar en su máximo esplendor y poderla conocer a fondo para poderle decir, ah, bueno, esta es otra parte de mi cuerpo valiosísima. Por ahí salen los hijos, piensen en eso. Por ahí ustedes tienen hartos oleadas de placer, así que conózcanla también a fondo, así como a mí me da una tristeza que una persona externa a mí, o sea, un novio que luego se convirtió en mi esposo, es el padre de mis hijos, haya sido el primero que vio esta parte de mí en vez de yo mismo. No dejemos que las otras generaciones le pasen lo mismo. Nosotras podamos conocernos primero antes que nos conozca el novio. Así que vamos a ir por ese espejito en medio de las personas. Entonces, yo sí les recomiendo mucho el serum íntimo, les decía, a mí me parece como que es uno de los mejores productos que existen a todo, de verdad, o sea que yo le utilizo para muchísimas cosas. Y que puede en realidad como ser parte no solamente de los cuidados, sino del placer. Entonces, esta parte del placer es súper importante porque si nosotros no tenemos una vida, o sea, queremos una vida saludable a nivel sexual y no hay placer, no es una vida saludable. Creemos que sí, creemos que estamos con higiene, que nos va bien, pero si no sentimos que podemos encontrar placer en nuestra sexualidad, entonces eh, se siente como esa sensación de que algo falta. Hay gente que sí, que es asexual, ahora hay muchísimas condiciones alrededor de la sexualidad, pero no significa que también dentro, no necesariamente como que tengo que tener placer con un acto sexual. El placer viene de tantas fuentes, de tantas formas. Y en el área de la sexualidad no necesariamente tiene que llegar a la penetración para ser placentero. Y más todavía si es que nos enteramos de que estadísticamente solo el 30% de las personas con vulva o con vagina aprecian, o sea, les gusta la penetración. Solo el 30%, el 70% prefieren otro tipo de estimulaciones externas para poder tener placer. ¿Qué significa eso? Estimulación clitoriana, estimulación del glande del clítoris. Entonces, eso significa que podemos hacer tantas cosas y tan vastas para el placer de nuestra sexualidad que van a ayudar muchísimo a que nosotros podamos explorarlas mejor. Y bueno, Natu tiene ahora esta línea que la creamos con Carmen y que yo estoy súper orgullosa de esa línea que implica esa exploración del placer, ¿no? El serum íntimo de los que las acabo de hablar. Ahora hay más para el cuidado del periodo, como les dije. Y también están las velas de masaje, los aceites de masaje que generan esta sensación de despertar los sentidos, que no pensemos solamente el sexo es el meta y el meta penetrativo y listo, así yo debería sentir súper placer. Les estoy diciendo que el 70% de nosotras
no aprecia la penetración y que el 30% de nosotras sí le gusta. Es poco. Es de cada 10, 7 no les gusta la penetración. Entonces busquemos estas otras formas en las que podemos tener placer exploratorio, en el que podemos irnos preparando para que también haya penetración para el placer de nuestras parejas o que no haya y que también estemos tranquilos con eso. Así que esta parte que en la charla la hice un poco diferente a las anteriores, justo porque quería explorar esta parte de la ciclicidad como una parte muy importante de cómo nosotros mismos podemos cuidar de nosotros con nuestro autoconocimiento hormonal, que es clave para que nosotros podamos saber en cada parte de nuestro mes qué parte de mí está saliendo. La defensora, la creativa, la concentrada, la sabia. Todas tenemos partes de todas estas mujeres en nosotros, todas las podemos llamar a que convivan con nosotros. Si tienen alguna pregunta más, yo estoy aquí para responder desde ahora ya. Gracias, Carito, querida. De verdad, gracias por la información, como siempre digo, tu claridad y a la vez la calidez con la que la das. Realmente es una información súper, súper valiosa, súper importante y que se necesita mucho amor porque yo creo que o sea, lamentablemente muchas veces nos descubrimos eh, en o sea, nuestra intimidad la descubrimos muchos años después, ¿no? Nosotros no fuimos de las que nos criamos desde el inicio con este conocimiento y pues vas descubriéndolo con el tiempo. Yo creo que se necesita mucho amor para una y para entender por qué no se te dio esa información como debía haberse dado y entender que pues las generaciones, o sea, cada generación ha ido rompiendo ciertos tabúes y que seguramente nuestras mamás ya habían roto algunos y antes de eso más, ¿no? O sea, cómo habrá sido antes. Yo he conversado, no directamente con mi abuela, pero le he escuchado algunas historias y es muy fuerte lo que vivían las mujeres, es muy, muy fuerte, muy, eran otros momentos y pues está en nosotros también el poder dar la información correcta con ese amor y darnos también ese amor a nosotros. Em, Perdón, Carmen, veo que Ujú, Verónica pregunta sobre los ovarios poliquísticos. Bueno, sí es mm. importante hacer un chequeo médico con los ovarios poliquísticos, pero tienen muchas cosas que los probióticos pueden ayudar a regularizar. Los ovarios poliquísticos generalmente tienen como esta predisposición a generar quistes. Entonces, eso puede ayudar muchísimo que nosotros tengamos un tipo de alimentación definida para no generar quistes, que son como estas bolitas que se van coagulando. Sí es súper importante que tengas chequeos médicos, muy importante. Y yo creo que el Natubiótic también puede aportar, o sea, como que va a ayudar a balancear todo lo que tiene que ver con la microbiota de la parte vaginal. Entonces, mal no te va a hacer, te puede ayudar un montón. Eso. Gracias, Carito. Y sí, efectivamente, el tema del Natubiotic FEM es increíble, cómo te ayuda con muchos temas. Espérate que esto está muy caliente, espérenme que tengo un tecito muy caliente aquí. El Natubiotic FEM ayuda con o sea, a través de la regulación hormonal, va a ayudar muchísimo con ese tema. Y también la alimentación, como decía la Caro, es súper importante. La alimentación, yo no sé si ustedes saben, pero la alimentación actualmente y los productos cosméticos, espérenme un segundo, está hirviendo, mi amor, no hay cómo tocarle, hay que esperar que se enfríe, mira cómo sale el humo. Actualmente estamos bombardeados con disruptores endocrinos que son justamente muchas veces estrógenos y por eso tenemos un alto nivel de estrógenos tanto hombres como mujeres y eso nos causa desbalance hormonal. Entonces, eso se ayuda mucho el rato que usamos el Natubiotic Fen. Ujú. Sí, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, pueden hacerla ahora. O también, bueno, les invito a hacer parte del concurso que les comentó Carmen, los premios que pueden ganar. Les mandé el enlace, déjenme ver si les puedo volver a mandar para que puedan. Lo que nos gustaría que hagan es hacer like, poner like, hacer un comentario, etiquetar a alguien que le pueda interesar. Sería chévere si pueden hacer un comentario de más de 5 palabras, es buenísimo para el algoritmo de Instagram, les dejo el tip también. Y bueno, que puedan compartirlo con quien quiera.
así pueden participar y ganarse los premios de Natura. Gracias, Carito. Ah, María Salomé pregunta qué edad comienza la premenopausia. Yo tenía también un poco esa misma pregunta. Primero, María Salomé, yo no soy doctora, soy terapeuta y también soy estudiada de ciclicidad, solo como para que sepan que yo no soy médico, nada de lo que digo Mm, reemplaza a las Sí te voy a recomendaciones dar de tetita, pero la pídeme ciencia. con tranquilidad, Eh, ¿ya? pero la premenopausia puede empezar Ya, desde pero los esperemos que 40 se años, enfríe porque te vas a quemar. de los 40 a los 45, 48 años, dependiendo de las hormonas de cada persona. Esto va a variar, así como cuando menstruamos entre los 9 y los 16, es más o menos lo mismo, ¿no? Entre los 30, 40 a 48 empezará la premenopausia, después de eso ya es ya como la menopausia. Empieza a sentirse como algunos síntomas de la premenopausia, así como ya empieza a sentir como los calores. También saben, recién me enteré, recién me contaba una especialista que cuando el ciclo menstrual empieza a hacerse más corto, o sea, en vez de tener 28 días, empieza a tener 30, 27 o 26, es una primera síntoma y que luego ya empieza a hacerse más largo, más largo. Entonces, que pueden ir viendo también como que, pero es súper importante que vayan también a su médico a saber cómo están sus hormonas. Es un pequeño tag de hormona. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Carito. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero bueno, te agradezco mucho por la Bueno, información. Creo que ha sido muy útil para todas. No se olviden de entrar al link de nuevo para que vean el video que hicimos con la Caro, que también es un video que vale la pena compartir y que se difunda. Y pues bueno, gracias, Carito. Ya saben que ella es terapeuta de sexualidad consciente. Si es que alguien necesita o quiere tal vez una consulta o hablar con ella, pueden escribirle. Ella es parte de Natú, es parte de la tribu Natú. Y pues estará gustosa de ayudarles y guiarles. Incluso ella hace terapia en la oficina de Natú, así es que pues ella está ahí también para terapias presenciales, así es que cuando la quieran, ahí está las redes les dejo sociales ahí la página del Instagram, Caro Llegó de Sexual. Caro para que le pueden seguir también. Ahí Y está el video y también como mucha información que está de forma divertida o de forma un poquito más explícita, pero siempre con mucha responsabilidad. bueno, Carito, muchas gracias, que tengan una linda También, noche todas, buenas gracias por la noches, que información, descansen. descansen mucho y Adiós. estamos siempre aquí para ayudarles. Chao, chao, Me buenas siento muy noches. afortunada de recibir tanta información muy relevante. Me quedé con la boca abierta de buena manera. Caro, gracias, gracias Inés. Bien. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Qué lindo. Chao, muchas gracias. Buenas noches a todas. Gracias.